Ok. Están grabando esta sesión y transmitiéndola en vivo en Facebook. Entonces, ahí vamos a tener más público de lo que se ve reflejado aquí en este momento. Yo hoy por primera vez estoy haciendo una sesión híbrida. Entonces, bienvenidos al feliz nuevo mundo de la hibridez. Um, el problema es que ninguno de los estudiantes escogió la modalidad presencial, entonces yo estoy aquí solo en el salón. Los alumnos están conectándose por internet. Todavía faltan algunos, entonces si me tienen un poquito más de paciencia, yo diría que esperamos unos 3 minutos más um, antes de iniciar. Perfecto, doctor, sin problema. Perfecto, muy bien. Y sí, pues espero que se vayan conectando. Pues muchísimas gracias por pues responder a mi invitación vía Víctor y de participar aquí en el noveno ciclo. Ahorita cuando iniciamos oficialmente ahí voy a hacer la presentación de ustedes dos y de la temática del día de hoy y después arrancamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo no, por mi parte no, doctor. No sé si Betty quiera preguntar algo, comentar algo. Me imagino que va a ser como la sesión pasada, presentamos y al final comentarios, preguntas y demás, ¿no? Exactamente, sí, esa es la idea. Um, pues esta sesión se da dentro del curso sobre patrimonio cultural, pero la idea del ciclo es pues ampliar el alcance a todos los interesados en esta temática. Perfecto. Está Muy bien. bien. Pues entonces para no dejarla sin
Hola, ¿ahorita me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Ok, perfecto. Yo no sé, ahorita se congeló todo aquí y tenía que salir y entrar otra vez. Yo espero que vaya más estable ahorita. Um, entonces, yo diría que pues ahorita ya damos inicio a la segunda presentación del noveno ciclo de conferencias sobre el patrimonio cultural. Hoy damos la bienvenida a Beatriz Amaro Robles y Brenda Peregrino Sil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y participar en este ciclo de conferencias. Como ya dije en la primera entrega de este ciclo, la idea del ciclo de conferencias sobre el patrimonio cultural es hablar del patrimonio cultural porque la participación y la difusión de información sobre el patrimonio es absolutamente integral para su conservación y protección. Entonces, la idea es involucrar a todos los interesados en esta discusión y pues ustedes hoy nos van a hablar de la importancia y objetivos del registro público del patrimonio cultural, que es un aspecto muy importante para todo este proceso en el cual pues la gente, el público, también puede participar de alguna manera en algunos momentos y por lo menos deberían saber cómo funciona y para qué sirve. Y de eso vamos a hablar o van a hablar ustedes, nosotros vamos a escuchar y pues voy a presentarlas a ustedes dos. Beatriz Amaro Robles es egresada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura de Arqueología. Ha participado en diversos proyectos de investigación en la Ciudad de México y otros estados por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, el Centro INA Hidalgo, la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, en la Subdirección de Monumentos y Muebles, y actualmente trabaja en la Subdirección de Monumentos Muebles como enlace de los estados Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Bienvenida. Brenda Peregrino Sil cursó la licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional de Historia. Este es su ingreso al INA. Se ha desempeñado a la catalogación, inventario y control de colecciones, así como en estudios y análisis de público. Ahí ha fungido como enlace operativo con diversas entidades, entre ellas Yucatán, Campeche, Chiapas y la Ciudad de México. Actualmente tiene a su cargo el registro de las colecciones del Museo Nacional de Antropología, al igual que la coordinación de enlaces de estado de esta dirección. Entonces, pues dos personas con muchísima experiencia en muchos diferentes direcciones y coordinaciones del INA, y pues toda esta experiencia, o vamos a aprovechar toda esta experiencia hoy, ahorita, al escuchar esta presentación. Y pues ya hemos perdido mucho tiempo con los problemas técnicos, entonces les doy la palabra de una vez y nuevamente muchas gracias por participar aquí en esta presentación. Adelante. Muchas gracias. No sé si quieren compartir la presentación. Yo creo que deberían ya tener la posibilidad de compartirla. Sí, yo voy a iniciar, doctor, entonces voy a tratar de compartir pantalla y ustedes me dicen si ya se ve. ¿Está bien? Perfecto. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto.
Sí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por esa introducción al doctor Niklas. Nuevamente me presento, soy Brenda Peregrino y trabajo en la Dirección de Registro Público del INAH, al igual que mi compañera Beatriz Amaro. Nosotros vamos a hablarles un poco acerca de lo que es el registro público y bueno, yo iniciaré con algunas generalidades y más tarde mi compañera Beatriz entrará directamente al tema de cómo se hace el registro a través de una plataforma que lo vamos a ir viendo más adelante, a más detalle. Entonces voy a iniciar. Gracias también al personal de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de San Luis y bueno, especialmente al profesor Víctor Valdovinos, que fue el que nos hizo extensiva esta invitación para este ciclo de conferencias. Voy a iniciar entonces. Hablemos de lo que es el INAH. ¿Qué es el INAH? El INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un organismo federal creado por decreto presidencial el 3 de febrero de 1939, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural mexicano. El entonces presidente Lázaro Cárdenas presentó una iniciativa legal al Congreso con el objetivo de transformar el entonces Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la SEP en un instituto con personalidad jurídica y competencias propias. El INAH formó parte de la estructura de la SEP desde su creación en el 39 hasta el 2015, cuando se creó la Secretaría de Cultura. El instituto tiene facultad normativa y rectora. Esto es importante señalar. Sus facultades son normativas y rectoras en materia de protección de conservación del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. Y sus actividades sustantivas responden a las atribuciones y a las responsabilidades conferidas en la Ley Orgánica, que fue promulgada el 3 de febrero del 39, y en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 1972, así como su reglamento. Bueno, hablemos de cuáles son las labores sustantivas del instituto. Primero, mencionemos la investigación. Es una tarea muy importante del instituto fomentar la investigación científica de alta calidad en materia no solamente de antropología o de arqueología, sino también en historia, en restauración, en museología, en paleontología y todas las áreas afines a estas disciplinas. El instituto lo hace a través de sus 3 coordinaciones nacionales, que son la Coordinación Nacional de Arqueología, la Coordinación Nacional de Antropología y la Coordinación Nacional de Conservación. Otra de sus tareas importantes es la conservación misma, que es fortalecer. El instituto es necesario, tiene la obligación de fortalecer las acciones que tiendan a la protección y a la preservación del patrimonio cultural. Estas 2 tareas, tanto la conservación como la investigación, son reforzadas con la formación de profesionales especializados en sus 4 planteles educativos. El instituto cuenta con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía, conocida como la ENCRIM, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y por último la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, o también conocida como ECRO. Otra de las labores importantes del instituto es la difusión. Difundir el patrimonio cultural, ampliar y fortalecer los canales de divulgación, así como consolidar, mantener y preservar los espacios creados para ello. Para este fin, el INAH cuenta con una red de museos que incluye 162 recintos, de los cuales 5 son museos nacionales. ¿Cuáles son estos museos nacionales? Es el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Aquí me gustaría hacer un comentario porque es muy común, lo he escuchado en muchos lados, lo he leído en muchos artículos y demás,
hacen una revoltura entre el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia. Aquí son dos museos diferentes, dos recintos diferentes. El Museo Nacional de Antropología, que es el más conocido, es solamente Museo Nacional de Antropología, y aparte existe el Museo Nacional de Historia, que es donde está el Castillo de Chapultepec. Por lo regular es el error de decir Museo Nacional de Antropología e Historia, pero no, son dos recintos diferentes. Entonces, bueno, aparte de estos dos museos, tenemos el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de las Culturas y por último el Museo Nacional de las Intervenciones. Además de esta red de museos, existen una red de zonas arqueológicas que incluyen 192 zonas arqueológicas y una zona recientemente aperturada al público, una zona paleontológica, que es Rincón Colorado en el estado de Coahuila. La última labor sustantiva del INAH y la más importante, bueno, no la más importante, pero una de las más importantes a mi parecer es la protección del patrimonio cultural. El instituto crea e instrumenta normas, lineamientos y manuales de procedimiento que están fundamentados en esta ley federal y que están orientados a custodiar y salvaguardar el acervo patrimonial. Esta labor es de todo el instituto, no solamente es que estas labores estén muy focalizadas, muy exclusivas de algunas dependencias, sino es todo el instituto trabaja en conjunto para llevar a cabo estas 4 labores sustantivas. En esta ley federal que les comento, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, se establecen las características del patrimonio cultural. Ahí vienen sus definiciones, sus características, y también ahí podemos encontrar los criterios jurídicos que definen sus diferencias. En el capítulo 3 que habla sobre los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, nos interesa destacar algunos. En el capítulo 3 nos interesa destacar algunos artículos. El primero que nos interesa mencionar es el artículo 27. Este artículo nos señala que son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles todos los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles. Los monumentos muebles, hablemos de una manera muy coloquial, son las piezas, los objetos, y pueden ser de diferentes naturalezas. Pueden ser bienes muebles arqueológicos, históricos, paleontológicos o que pertenezcan al patrimonio cultural subacuático. Los monumentos inmuebles, estemos hablando también de manera muy coloquial, son las edificaciones, todo aquello que está pegado al piso. Los monumentos, las zonas arqueológicas, un inmueble histórico, puede ser una catedral, por ejemplo, y también se incluyen aquí los sitios paleontológicos. En el artículo 28 podemos encontrar la definición de qué es un monumento arqueológico. ¿Qué es un monumento arqueológico? Pues son todos aquellos monumentos muebles e inmuebles que son producto de culturas anteriores al establecimiento de la cultura hispánica, es decir, antes de la conquista. En este artículo se incluyen también no solamente las piezas arqueológicas, sino también los restos humanos que se encuentran dentro de contextos arqueológicos, la flora, que son los restos arqueobotánicos. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver una imagen de una mazorca con restos de unas varitas, ese es un resto arqueobotánico, y también la fauna, es decir, los restos arqueozoológicos. ¿A qué llamamos de manera muy general? Porque esto lo vamos a ver más adelante con Beatriz. Un resto arqueozoológico es aquel resto de fauna de animal que no presente ningún tipo de trabajo por parte del hombre, ninguna intervención cultural. Ese es un resto arqueozoológico. Bueno, pues este artículo 28, además de esta definición, tiene 2 adiciones. La primera de ellas, hecha el 13 de enero
de 1986, en donde se incorporan los restos fósiles. ¿Qué es un resto fósil? Pues son restos de organismos cuya preservación e investigación son de interés paleontológico. Aquí podemos ver en esta imagen la foto de una monita. La segunda edición se hizo el 13 de junio del 2014 y en ella se añade lo referente al patrimonio cultural subacuático. ¿Cuál es el patrimonio cultural subacuático? Pues todas aquellas evidencias de existencia humana que estén sumergidas en las aguas nacionales. Entonces también esta edición es muy importante porque hasta el 2014 no se había considerado todo lo que estaba en el mar, en las lagunas, en los cenotes. Entonces, bueno, aquí ya después del 2014 se incluyen en este artículo que habla sobre los monumentos arqueológicos. En el artículo 35 encontramos lo que es un monumento histórico. ¿Qué son los monumentos históricos? Todos los bienes vinculados con la historia nacional a partir del establecimiento de la cultura hispánica. El artículo 36 define qué son los inmuebles históricos, que son todas las edificaciones, las construcciones hechas entre los siglos XVI y XIX, que pueden estar dedicados al culto religioso, a la educación, al servicio civil, militar o de ornato público. Además de todos los bienes muebles que se encuentren dentro o se hayan encontrado dentro de estas edificaciones. Este artículo presenta 3 reformas. Estas 3 reformas se instrumentaron el 19 de enero del 2018 y estas aplican también a los documentos y expedientes que pertenezcan o que hayan pertenecido a las oficinas o archivos de la Federación, a las entidades federativas municipales, también a las entidades federativas y a las entidades municipales y a las casas curales. También incluyen a los documentos originales relacionados con la historia nacional, así como libros e impresos de todo tipo que hayan sido publicados en México o en el extranjero durante los siglos XVI al XIX y que por su rareza o su importancia merezcan ser conservados. También en esta última reforma es que se incluyen las colecciones científicas y técnicas. Ya pasamos a otro capítulo, que es el capítulo 4, del capítulo 3, que es sobre los monumentos muebles e inmuebles. Pasamos al capítulo 4, que se refiere a las zonas de monumentos. De este capítulo queremos destacar el artículo 37, que es donde se definen, donde se establecen que las declaratorias de monumentos, de zonas de monumentos tanto arqueológicos, artísticos o históricos, deben ser declaradas por el Ejecutivo Federal. Es decir, es por decreto presidencial y deben de publicarse en el Diario Oficial de la Nación. En el artículo 39 se define que es una zona de monumentos arqueológicos, que, bueno, a grandes rasgos es un área que comprende varios monumentos arqueológicos o donde se presuma que hayan existido. Y el artículo 41 que señala que es una zona de monumentos históricos, que es el área que comprende inmuebles históricos relacionados con un suceso nacional o que estén vinculados a hechos pretéritos que sean relevantes. En la imagen podemos observar Chichén Itzá, que es una zona de monumentos arqueológicos, y la ciudad de Taxco, que está declarada como zona de monumentos históricos. Para cubrir este mandato de ley acerca de la protección del patrimonio cultural,
el instituto cuenta con la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos. De esta instancia administrativa depende la Dirección de Registro Público, la cual fue creada por mandato de esta ley en el capítulo 2 del artículo 21. Ahí es en donde se postula que se debe crear una dirección de registro público para inscribir los monumentos arqueológicos, históricos, así como sus respectivas declaratorias. En esta dirección, que es en donde mi compañera Beatriz y una servidora trabajamos, existen diferentes subdirecciones. Está la subdirección de base de datos, que es la encargada de albergar, de controlar y de manejar todos los recursos informáticos necesarios para realizar la inscripción. La subdirección de registro de monumentos arqueológicos inmuebles, que es la encargada de realizar la inscripción de todas las edificaciones, de todos los inmuebles históricos, arqueológicos, también de las localidades paleontológicas, y la subdirección de monumentos arqueológicos muebles, que es la encargada de inscribir todos los bienes muebles, es decir, las piezas de todas las naturalezas que ya mencionamos hace un momento, y que es en donde Beatriz y yo colaboramos de manera directa. Bueno, pues es a través de todas estas subdirecciones que la Dirección de Registro es la encargada de instrumentar y de efectuar todos los procesos y todas las acciones necesarias para llevar a cabo la inscripción registral que le toca al INAH por mandato de ley. La subdirección de bienes muebles somos los responsables de registrar bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos nacionales de todo el país, ya sea que estén bajo resguardo del instituto. Ahorita en unos momentos más voy a puntualizar más esta cuestión de la custodia del patrimonio, pero ya sea que estén bajo resguardo del instituto en algunos de sus espacios, de sus museos, también aquellos que están en resguardo, en custodia de personas físicas, es decir, personas que resguardan bienes, que resguardan colecciones, custodia de personas morales, que pueden ser asociaciones civiles, patronatos o museos comunitarios, y también se encargan de registrar, nos encargamos de registrar los bienes que están en manos de la Iglesia y de la Federación. Además de esto, que es nuestra labor principal, que es el registro de estas piezas, también atendemos solicitudes y trámites de particulares que los particulares están obligados a llevar a cabo cuando resguardan bienes. Se atienden también las entregas voluntarias al instituto. ¿Qué es una entrega voluntaria? Es cuando una persona, una asociación, un museo, tiene bajo su resguardo colecciones, piezas, y por X razones ya no puede tenerlas bajo su custodia, entonces las entrega al instituto, las entrega a la nación, las reintegra a la nación a través del INAH. Recordemos lo que dice el artículo 27 acerca de que todo el patrimonio arqueológico y paleontológico es propiedad de la nación. Entonces, cuando alguien lo tiene y ya no lo puede custodiar, lo reintegra a la nación, lo entrega voluntariamente al instituto. Este es un procedimiento que se lleva a cabo en la subdirección de bienes muebles. Además de estas entregas que recibimos, también tenemos personal especializado que realiza dictámenes periciales en materia de arqueología y de paleontología, y también que participan en el proceso de repatriación de bienes. ¿Qué es una repatriación de bienes? Grosso modo, es cuando un país extranjero, alguien del extranjero, regresa, reintegra, entrega las piezas que haya tenido a México. Esa es una repatriación del extranjero para México. Bueno, pues estas labores, para realizar todas estas labores que les comento,
hay dos áreas en la subdirección, que es el área administrativa, como en todas las dependencias que se necesita el área administrativa, y el área operativa. En el área operativa tenemos, formamos grupos de colaboradores, de registradores, de fotógrafos y de enlaces de estado que en manera conjunta hacen todas estas labores. ¿Qué es un enlace de estado? Si ustedes escucharon la presentación que hizo el doctor de nosotras, mencionaron que hemos participado o hemos fungido como enlaces de estado, tanto Beatriz como yo. Un enlace de estado somos todas aquellas personas, nuestros colaboradores, nuestros compañeros, que trabajamos en registro y que tenemos bajo nuestro cargo atender todo lo relacionado con el registro, ya sea de una o de varias entidades de la República. Como lo acabo de mencionar, nuestra labor es a nivel nacional, entonces necesitamos cubrir todo el país. Entonces, a través de estos enlaces de estado es que se delegan y se distribuyen las diferentes labores. El enlace de estado es el puente de comunicación y de acción entre la entidad en cuestión y la dirección de registro del INAH. Además, pues somos parte fundamental del proceso de inscripción, que más adelante lo veremos de manera muy detallada con Beatriz. Y bueno, dada la variabilidad de bienes que ya les comenté, el equipo de trabajo es interdisciplinario. Nuestro equipo de trabajo está conformado por arqueólogos, por historiadores, por biólogos y por antropólogos físicos, que en conjunto nos dedicamos pues a esto, a registrar los bienes en el sistema, atender las diferentes necesidades de los usuarios y de los colaboradores que no están en registro, ¿no? Pero, ¿qué es el registro que tanto estamos comentando desde hace un momento? Bueno, pues el registro público es inscribir los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio cultural tangible de la nación en el registro público. ¿Cómo se hace este registro? A través de procedimientos y de una herramienta tecnológica institucional que es el Sistema Único de Registro. No voy a ahondar en esto porque eso es lo que vamos a ver más adelante con Beatriz, pero esto es el registro. Inscribir los bienes, muebles o inmuebles culturales, en el registro público a través del Sistema Único de Registro. ¿Para qué los inscribimos? Pues el objetivo principal es saber que el instituto sepa en manos de quién se encuentra el patrimonio, es decir, quiénes son los responsables de custodiarlo, de resguardarlo. Y además, en qué ubicación, en qué lugar físico se encuentran estos bienes. En qué estado físico, es decir, en qué condiciones se encuentran, si están muy deteriorados o están completos, están con algunas pérdidas de material, etc. Y en qué estatus jurídico se encuentran. Es decir, si la pieza está prestada, si fue una repatriación, si fue una reintegración de algún particular al instituto y demás. Entonces, estos son el objetivo principal. Tener en todo momento la certeza, el dato exacto de quién es el responsable de custodiar tal colección o tal pieza, en dónde se encuentra y en qué condiciones. Es a través de este registro público que se le da la certeza jurídica de que existe. Una vez que nosotros ingresamos estas piezas al registro, existen jurídicamente, existen ante la ley. Cuando ingresamos este bien al registro es como hagamos una analogía de cuando un niño es registrado en el registro civil y a partir de que se le genera esta
el acta de nacimiento es que empieza a ser una persona con obligaciones y con derechos, pero también con protección legal y jurídica. Eso es lo que, con ese fin es que se inscriben estas piezas en el registro. Además de esto, de darle certeza jurídica de que existe ante la ley, ya esta misma ley los protege legalmente, los cobija con esta ley. Se puede documentar y se da testimonio de todo lo que le pasa. Le da al patrimonio seguridad, protección jurídica, un sustento legal que lo puede amparar en casos de robo, de daños, de tráfico ilegal, etc. Es a través de este registro público que existe y que está protegido jurídicamente. Bueno, claros ejemplos de la necesidad de tener el patrimonio registrado, pues nos lo dejaron muy claro los sismos que sufrimos en septiembre del 2017. Y bueno, pues las constantes noticias que tenemos acerca de los bienes subastados en el extranjero, que últimos tiempos hemos estado muy activos en esa parte. Entonces, aquí vemos un par de ejemplos de eso que les comento, ¿no? Es una foto de la casa Sotheby's, la casa de subastas, y la derecha es pues un inmueble siniestrado. Más allá de todos estos casos extraordinarios de los que les comento, en el funcionamiento y las labores cotidianas del instituto, el registro nos permite tener un control y un conocimiento exacto de cada bien, de lo que le pasa a cada una de las piezas que estén dentro de este sistema. Por poner un ejemplo, si una pieza, un objeto, lo piden para una exposición en el extranjero, en este registro se puede tener documentado cuál es el nombre de la exposición, por cuánto tiempo va a estar exhibido, cómo fue que se trasladó, quién lo trasladó, quién fue el responsable de todo este traslado, o si esta pieza la pidió prestada a algún otro museo, a qué museo, bajo qué condiciones, qué periodo de tiempo va a estar prestado, o si por alguna razón cambió de ubicación, cuál es la nueva ubicación, cuál fue el motivo de ese cambio. Todos estos ejemplos que les acabo de dar es con el fin de tener una correcta administración, un correcto control y manejo del patrimonio. Es a través de este registro que se puede documentar y conocer, tener el conocimiento de toda la historia, de todo lo que le pasa a estos bienes patrimoniales. Bueno, pues ¿cuáles son los alcances y quiénes son los involucrados en este registro? Bueno, pues la dirección de registro atiende a diferentes actores y a diferentes instancias culturales. En el ámbito federal atendemos a los 3 órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal, y también el ámbito particular. Podemos distinguir 2 grandes tipos de custodia. La custodia institucional, que le llamamos custodia INA, que son todos aquellos bienes que están resguardados o que están bajo custodia del instituto directamente, que se encuentran resguardados en sus diferentes museos, en las zonas arqueológicas, en los centros regionales, en los campamentos de los proyectos arqueológicos, los laboratorios, los depósitos de colecciones, etc. Esa es la custodia INA. Y tenemos también la custodia no INA. ¿Cuál es la custodia no INA? Pues es la custodia aquí podemos encontrar o comprenden diferentes instancias que tienen que ver con la administración del patrimonio o que poseen en su resguardo patrimonio cultural.
Aquí podemos tener a las personas morales, que pueden ser las asociaciones civiles, los patronatos, un museo comunitario, las universidades, en este caso como ustedes, una universidad pública o una universidad privada. Y también existen los bienes que se encuentran en manos de personas físicas, que pues son personas que tienen en sus casas, en su resguardo, colecciones o piezas. También la custodia noína incluye a los bienes que están en manos de la Federación, en manos de la Iglesia, los bienes que están dentro de las iglesias, dentro de los templos, y también algunas de las secretarías de Estado que por la naturaleza de sus actividades y demás pueden tener en exhibición o en su custodia bienes culturales, como pueden ser la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Hacienda, entre otras. Aquí me gustaría destacar que las universidades cuyo programa de estudios incluye carreras que estén relacionadas con la arqueología, la paleontología, que realicen prácticas de campo, que tengan proyectos de investigación, de excavación y demás, pues deben apegarse a la normatividad vigente del instituto. Ya estoy un poco finalizando mi intervención. Me gustaría platicarles acerca de cuál es el procedimiento de bienes muebles en manos de particulares, porque a mí me parece que es uno de los temas que más se tendría que socializar. ¿Cuál es este procedimiento en manos de particulares? Este procedimiento, este registro, se hace a través de formatos que se puede solicitar, se puede hacer a través de las oficinas del Centro INAH, en este caso del Centro INAH San Luis Potosí. Y bueno, es importante también que sepan que es un procedimiento totalmente gratuito. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, pues el interesado solicita la inscripción del bien o de la colección que pretenda tener bajo su custodia por medio de un formato. Todos estos formatos los pueden encontrar en la página del instituto. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver la liga en donde pueden descargar todos estos formatos, y también ahí se les menciona cuáles son los requisitos de papeles que tienen que presentar y demás. Entonces, bueno, el interesado solicita esta inscripción a través del formato INAH 03-001. La dirección de registro, es decir, nosotros atendemos esta solicitud, la revisamos y se le asigna un número de registro a ese interesado. Aquí podemos encontrar que estos números de registro, como ya les mencioné, si es una persona física, ese número de registro va a contener las siglas PF y un número consecutivo, o si es una persona moral, en caso de que sea algún museo comunitario, alguna asociación civil, se le asigna un PM porque es una persona moral. Bueno, pues una vez que ya tiene ese número de registro asignado a este particular, el personal del INAH se encarga, se hace un equipo de trabajo de especialistas que está integrado un registrador, que es la foto que estamos viendo aquí abajo. El registrador es la persona encargada exclusivamente de realizar el marcado de las piezas con el número de registro que se le asignó. Bueno, pues este equipo de especialistas está integrado por este registrador, por un fotógrafo y un especialista, ya sea un arqueólogo, un biólogo, un historiador, dependiendo de la naturaleza de la colección que se trate, o si hay piezas arqueológicas y piezas históricas, pues van ambos, el arqueólogo, el historiador y demás. Entonces, dependiendo de las características de la colección, es que se forma este equipo de trabajo. Entonces, bueno, este equipo acude al domicilio del particular
y realiza el registro, el levantamiento de la información con el fin de describirlo formalmente. La materia prima, qué técnicas de elaboración se usaron, la de manufactura, de decoración, a qué horizonte cronológico podría pertenecer o pertenece, cuánto mide y toda la descripción formal. Además, se hace la toma fotográfica y bueno, el registrador, como lo pueden ver, marca físicamente este número asignado por la subdirección. Una vez que se tiene toda esta información, que se recaba todos estos datos, ya en el trabajo de gabinete, se incorporan en el sistema único de registro. Se hace todo un procedimiento que vamos a ver más adelante y se generan los folios reales, que son el número con el cual se avala que esa pieza ya está inscrita en el registro público. Una vez que se hace esto, se extiende una concesión de uso. ¿Qué es una concesión de uso? Es un instrumento jurídico, es un instrumento legal en donde se detallan las implicaciones, las obligaciones de tener bajo resguardo bienes culturales. Es como, podemos decir que es como un contrato en el que el instituto le da la custodia, no la propiedad, le da la custodia a ese particular, le entrega esa responsabilidad de cuidar el patrimonio que tiene bajo su resguardo. Una vez que se le entrega esta concesión de uso, el particular se convierte en este concesionario y está obligado a informar al instituto sobre todo lo que le pase a la pieza o las piezas que tenga. Si está deteriorado o si por alguna razón se cayó de la vitrinita donde lo tenían, o se van a cambiar de casa y se va a transportar y se va a cambiar de domicilio, o si la pieza la están pidiendo para exponerla, exhibirla en una oficina del ayuntamiento, yo no sé, o sea, es algo, es muy amplia lo que podría, las formas en las que se podría mover o algo que le podría pasar a un bien. Bueno, pues en ese caso sí ocurre, el concesionario, el particular, tiene la obligación de informar a la dirección de registro y la autorización también en este caso, si lo quiere cambiar de ubicación, lo necesita transportarse, necesita avisarle al instituto a través de un formato correspondiente y se hace todo el seguimiento. En caso de que este interesado solicite a la dirección de registro las cédulas de salida, que son ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, en la última foto del lado derecho, esquina derecha inferior. Esa es una cédula de salida que podría considerarse de manera normal, así común, como el acta de nacimiento, como una cédula de identidad de la pieza o de las piezas que tiene bajo su resguardo. Con esto, esta entrega de las cédulas no es obligatoria, es solamente si el interesado lo requiere, lo necesita, para tener también como un respaldo de que sus piezas están debidamente inscritas y las tiene de manera legal como lo marca la ley. Entonces, esta imagen que pueden ver ahí se puede hacer como el símil de un acta de nacimiento del patrimonio de la pieza en cuestión. Ya para finalizar, me gustaría destacar en referencia a esta cuestión del patrimonio en manos de particulares, que el instituto mantiene una campaña permanente nacional para invitar, para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de registrar las piezas arqueológicas y paleontológicas que tengan en sus hogares, en sus oficinas o donde sea que los tengan. ¿Por qué es importante que se registren? ¿Por qué es importante que la sociedad, que la gente registre? Porque es a través de este registro que está protegido el bien. También me parece importante recalcar
y que ustedes también entiendan esta idea y que a su vez la socialicen, que el instituto no confisca colecciones o piezas. ¿A qué me refiero? A que si alguno de ustedes tiene una pieza, una pieza arqueológica en su casa porque su abuelito o su bisabuelito o desde hace mucho tiempo la tienen en la familia, no va a llegar el instituto con un comando y a irrumpir en su casa y se la van a quitar y los van a llevar a la cárcel. Eso no pasa. Lo que intentamos hacer con estas campañas es concientizar y es también informar a que el particular puede seguir conservando esa pieza, pero que es importante que se registre, que se tenga de manera legal, porque así lo instruye la ley, que se proteja a través de este registro. No se les va a quitar, no se les van a fincar alguna responsabilidad ni nada parecido. Es nada más esa idea de informar y de reforzar la importancia que tiene el registro para cuidar el patrimonio. Aquí abajo van a ver en esta liga la liga en donde ustedes pueden descargar todos estos formatos, toda esta información. Y bueno, pues ya para finalizar, el banner que ven aquí abajo es parte de estas campañas que el instituto tiene. Ustedes las pueden encontrar en las páginas, en las redes sociales de los centros SINA, que constantemente están subiendo estas infografías acerca de lo que es el registro, en qué consiste y demás. Y también esta cuestión de decir, existe esta forma de mantenerlo, o sea, de protegerlos de manera legal, que es gratuita, que no va no les va a causar ninguna pérdida de sus piezas, y tampoco es algo que tengan que hacer extra más que solicitarlo. También se trata de informar, de comunicar que el saqueo sí que es un delito, que es muy perjudicial para el patrimonio, el saqueo, sacar de contexto todas estas piezas es una pérdida de datos irreparable, y que eso sí es un delito. Traficar con ellos, vender estos objetos, eso sí es un delito. Tenerlos en nuestras casas de una manera legal, eso es lo que la ley te manda. Entonces, bueno, con esto yo finalizaría. Voy a dejar de compartir para que empiece mi compañera Beatriz. Continuemos con esta presentación. Ella nos va a hablar acerca de cómo se hace este registro en el sistema. Como les mencionamos también al principio, Beatriz es la enlace encargada de registro con San Luis Potosí. Entonces, bueno, sin más preámbulo, para ya no quitarle mucho tiempo, le doy la palabra, le entrego los micrófonos y nosotros nos vemos al final para comentarios o preguntas que gusten hacernos. Fue un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No, todavía son días. Yo soy la arqueóloga Beatriz Amaro, soy enlace del estado de San Luis Potosí. Y pues bueno, vamos a dar continuidad a la conferencia. Voy a compartir pantalla.
¿Ya la ven? No, Betty, ¿No se ve todavía? no. Bueno, yo no la veo. A ver. Entonces, no sé si quieras cerrar y volver a abrir. Ya estaba. ¿Ya? No, a ver. Deja A de, ver, com- deja de compartir y vuelve a compartir. Y ahorita lo que se veía es el desktop. No se veía la presentación, pero el ya desktop. está. Ya está. A ver, ahora sí. Sí, ¿Sí? ya está. Sí, nada más si quieres, amplíala para que te salgas de ese formato y la veamos en pantalla completa. Listo. Sí se ve bien ya, ¿verdad? Sí, sí se ve. No se ve en la Ok. pantalla completa, pero se ve con si quieres, mira, acá abajo, esquina derecha, inferior derecha, A ver, espérame. ahí. Ay. O si gustas, Es que Betty, ya la tengo, si pero no gustas, sé por qué no. te la puedo compartir desde acá y tú nada más me vas diciendo que le cambie. ¿Te parece? Es que modifiqué. A ver, espérame. Ok. Ahí la No sé tienes por ya, nada más amplíala a pantalla completa. O si no se puede, pues así no la llevamos. qué no puedo. No sé Mira, por qué no se me da. si te vas a la parte de abajo, a la derecha, a un lado de donde está el zoom, el menos y el más, ahí vas a ver el dibujito, que es como a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ese, ahí, pícale. Sí, Pues sí, ahí, sí, pícale. sí, ya está. No, pícale ahí y se puede ampliar. No, es que a mí sí me da, pero no sé si ustedes la ven completa. Ah, no, no la vemos completa. Si quieres, haz un último intento y si no, la corres así como la vemos nosotros. No, es que no me responde. Ok, ven el lateral, ¿no? Ahorita no. Vuelve a compartir y si quieres, así la vemos, aunque salga el menú a la izquierda. La vamos a dar así, ¿no? Para no perder ya Así, más tiempo. sí, no te Ajá. preocupes. Sí, Ok, así la vemos. una disculpa. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, que nosotros le llamamos SUR. Esta es una herramienta informática cuyo objetivo es albergar, ordenar y clasificar los datos descriptivos de los monumentos. También permite sistematizar el registro público, siendo el canal institucional para inscribir, cuantificar y organizar el patrimonio cultural nacional. Como antecedentes, podemos decir que antes del 2010, el registro se llevaba a cabo de manera cifrada y estaba enfocado a las colecciones que estaban en manos de particulares.
Para descifrar las cédulas era necesario consultar el diccionario de términos básicos para catalogar e inventariar las colecciones arqueológicas en México. Posteriormente, se fueron modificando dichas cédulas de registro. La Auditoría Superior de la Federación, desde el 2004 y en años subsecuentes, observó el desempeño del INAH al haber omitido el registro dispuesto en la ley y le pide lo siguiente: crear un registro público nacional patrimonial con categorías y criterios técnicos comunes accesibles a todas las áreas. Establecer políticas, lineamientos, procedimientos, reglas de operación, entre otros, para efectuar el registro, control, salvaguarda y protección del patrimonio de la nación y en algunos casos de la humanidad. Y disponer en todo momento, por medio de mecanismos de control y supervisión de dato preciso de las instancias que resguarden, administren, custodien o tengan en concesión o como dato bienes muebles e inmuebles, así como saber de la ubicación exacta de los mismos y el estado físico en el cual se encuentran. Durante el año 2010, es cuando se crea el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, gracias al esfuerzo que convocó y coordinó a especialistas en temas afines a los propósitos, para la definición de contenido y desarrollo de una herramienta para el control del patrimonio cultural tangible del que institucionalmente debemos dar cuenta. Este proyecto integró el ánimo de investigadores en las disciplinas involucradas que vislumbraban la relevancia de la iniciativa, accediendo a unirse a los propósitos, conscientes de la importancia de abatir los rezagos en la materia. El Sistema Único de Registro Público es el único canal para inscribir, cuantificar y administrar el patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico e histórico de la nación. Tan es así que tenemos relación con todos los estados. Todos los estados tienen acceso al Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Considero necesario compartir las definiciones de monumento, inmueble, por el uso constante de estos términos, de acuerdo con el Código Civil Federal, el artículo 753. El monumento se aplica a todos los bienes muebles e inmuebles de patrimonio cultural, sean arqueológicos, históricos o paleontológicos. Los muebles, vamos a entender que son los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, se mueven por sí mismos o por efectos de una fuerza exterior. Esta es la estructura de clasificación del Sistema Único de Registro Público para la inscripción pública. Como vimos, tenemos 4 secciones que son los muebles, inmuebles, declaratorias y comerciantes de monumentos históricos. Nosotros nos vamos a abocar únicamente a lo que son los muebles. Los muebles se dividen en arqueológicos, paleontológicos e históricos. Son estas 3 naturalezas. Los arqueológicos se dividen en piezas, restos humanos, restos arqueobotánicos, restos arqueofaunísticos. Los históricos es el menaje y objetos en general, documentos, fotografía, equipo de transporte terrestre, colecciones científicas, restos humanos y patrimonio cultural subacuático. Los documentos, regresando un poco, incluyen lo bibliográfico, los archivos cartográficos y artes gráficas. Esto de acuerdo con el fundamento en el artículo 23 del Reglamento de la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Los bienes muebles arqueológicos, que son las piezas, son todos aquellos objetos producto de las culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en territorio nacional. Para fines registrales,
La clasificación de las piezas se ordenó según su forma y función elementales. Son registrables las piezas con el 70% de su totalidad. Este grupo de piezas tenemos los contenedores, tenemos artefactos, esculturas, figuras y figurillas, instrumentos musicales, ornamentos, atavíos y objetos votivos, elementos arquitectónicos, artefactos, miscelánea e indumentaria textil y cestería. Para los bienes muebles arqueológicos, restos humanos, los restos humanos susceptibles de inscripción son aquellos que están asociados a las culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en territorio nacional. Se inscriben solo los que provengan de proyecto de investigación y deben contar con el 50% de su composición original, es decir, del cráneo puede tener el 50% y la pelvis 70%. Si son menores a este porcentaje, no pueden ser inscritos en el sistema. Los bienes muebles arqueológicos, restos arqueobotánicos, solo se inscriben los elementos vegetales asociados a culturas previas a la llegada de la influencia europea. Son registrables únicamente si vienen de proyectos de investigación. Aquí no importa el porcentaje que presente. Los bienes muebles arqueológicos, restos arqueozoológicos, se inscriben los restos materiales animales datados previamente al contacto con las culturas europeas y son registrables únicamente si provienen de proyectos de investigación, sin importar también su porcentaje. Los bienes muebles históricos, en este caso son menaje y objetos en general. Podemos decir que los monumentos históricos muebles son todos aquellos bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Es decir, los objetos elaborados hasta el siglo XIX, antes de 1900, y que se encuentran o se hayan encontrado en edificios religiosos de diferente índole y en los edificios militares o civiles relevantes de carácter público. Actualmente, este tipo de bienes, menaje y objetos en general, forman parte de acervos de museos, instituciones culturales, recintos religiosos o en propiedad de particulares. Su categoría genérica se basa en la forma, función, como por ejemplo los contenedores, herramientas, objetos litúrgicos, armamentos, entre otros. Los bienes muebles históricos documentos. Para inscribir este tipo de documentos deben ser datados antes de 1900 y se dividen en bibliográficos, publicaciones periódicas, manuscritos y archivos, cartográficos y de artes gráficas. Son susceptibles de inscripción todos aquellos documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los estados o de los municipios y de las casas curales, además de los documentos originales, manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en el extranjero hasta el siglo XIX, que por su rareza e importancia para la historia mexicana merezca ser conservado en el país. Los bienes muebles históricos, fotografía, se inscriben únicamente fotografías del siglo XIX, antes de 1900. Ya, por ejemplo, si tenemos fotografías de 1901, ya no pueden ser inscritas en el sistema. Los bienes muebles históricos, equipo de transporte terrestre. Se inscriben los elementos, instrumentos o mecanismos que funcionen para mover personas u objetos por vía terrestre. Incluye carruajes y transporte ferroviario de los siguientes tipos:
equipo rodante, propulsión y tracción, ya sea humana o animal. Los bienes muebles históricos, restos humanos, se inscriben solo los restos humanos datados a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país y hasta el siglo XIX, antes de 1900. Puede ser de individuo, que es un resto óseo de un solo sujeto, u un osario, que es un depósito de huesos desarticulados y o algunos segmentos articulados, resultado de la acumulación colectiva de varios individuos en uno o varios momentos. Los bienes muebles históricos, colecciones científicas, son aquellas series de ejemplares científicos de categorías diversas y que sirven para concentrarlos y mantenerlos disponibles como archivos de conocimiento. Los bienes muebles históricos, patrimonio cultural subacuático. Para inscribir restos culturales subacuáticos es obligatorio que los objetos estén in situ, es decir, que permanezcan en el agua. Si por alguna razón fueron extraídos los objetos, estos serán inscritos como bienes muebles arqueológicos, piezas. Los bienes muebles paleontológicos, fósiles, serán susceptibles de la inscripción todos los vestigios o restos fósiles de seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas y que revistan interés paleontológico. Pueden ser del tipo invertebrado, vertebrado, microfósil, planta, lámina delgada e ignofósil. Los contenedores. Esta categoría incluye las vasijas, recipientes o receptáculos que en su mayoría comparten rasgos formales como cuerpo, boca, fondo y bordes. Sirven para contener o almacenar sustancias sólidas o líquidas como alimentos, ofrendas, brasas, entre otros, y son utilizados principalmente con propósitos de tipo doméstico o utilitario y ceremonial ritual. Las esculturas, figuras y figurillas. En este apartado se agrupan aquellas piezas tridimensionales, sea de relieve o bulto, que presentan modelos a escala. Pueden ser antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, deidades u objetos, entre otros. Estos bienes se identifican generalmente por sus dimensiones, siendo las esculturas las de mayor tamaño y volumen, seguidas de las figuras que son medianas y las de pequeño formato denominadas figurillas. Son objetos relacionados con actividades suntuarias, ceremoniales o poseen fines de ornato, aunque en algunos de los casos las funciones aún no están del todo determinadas. Los artefactos. Se refiere a aquellos objetos portables, principalmente herramientas, que sirven para fabricar o manufacturar otros objetos, como por ejemplo los instrumentos de corte y desgaste, así como utensilios propiamente. Se encuentran agrupados según su forma y función, tomando en cuenta que la descripción morfológica va íntimamente unida al uso y finalidad del instrumento. Así, esta categoría incluye artefactos de la industria lítica y utensilios relacionados con distintas funciones, como actividades de caza, pesca y producción textil. Objetos entre los que destacan armas, enseres agrícolas y para la construcción, así como las herramientas activas para la molienda. Los ecofactos se consideran aquellos elementos minerales que, además de haber sido encontrados en contextos arqueológicos, no presentan trabajo ni han sido alterados en su forma. Los ecofactos
son de consumo primario, se distinguen de los artefactos como consumo secundario, en el modo en el que fueron dispuestos una vez extraídos de la naturaleza y en que no muestran modificaciones de origen antrópico. Sin embargo, el haber sido localizados en contextos arqueológicos implica un proceso de obtención, transporte y depósito, pero de acuerdo a esta lógica, no muestran una afectación o alteración sustantiva que les transformara, es decir, una técnica de manufactura. En este apartado, los ecofactos se clasifican por su constitución y textura en conglomerados, cristalizado, laminado, nódulo o pulverizado. Ornamentos, atavíos u objetos votivos. Comprende los atavíos, es decir, géneros corporales que servían como aditamentos o accesorios con fines estéticos, utilitarios y simbólicos. Se incluyen también los objetos votivos, suntuarios o de ofrenda que no poseen una función morfológica definida. Por ejemplo, el hueso y la concha trabajada y o decorada, entre otros. Los elementos arquitectónicos. En esta sección se define a los elementos o partes funcionales, estructurales y decorativas de una obra arquitectónica o inmueble. El criterio para la inscripción de estos bienes es que se encuentren exentos, es decir, los elementos arquitectónicos relevantes in situ que son susceptibles de removerse con facilidad y por ende son vulnerables. Son susceptibles de inscripción estos. Los instrumentos musicales. La Dirección de Registro Público de Monumentos, Zonas Arqueológicas e Históricas adopta la clasificación de la organología, rama de la musicología, que se encarga de definir las características comunes entre los instrumentos producidos por diversas sociedades en distintas épocas. De tal modo que la categorización de los instrumentos musicales producidos por las culturas de Mesoamérica se basa en el ordenamiento conocido como Saat-Hornbostel, perdón por la pronunciación, que los clasifica según el elemento vibrante que produce el sonido, como son los aerófonos, membranófono e idiófono. La indumentaria, textiles y cestería. Dentro de este apartado se agrupan los objetos relacionados con las vestimentas o atuendos utilizados en la época prehispánica. También se incluyen accesorios utilitarios y elementos defensivos. Estos objetos son generalmente escasos en el contexto arqueológico debido a su naturaleza orgánica. Miscelánea. En este grupo se reúnen objetos de diversa naturaleza que por su función y forma no es posible clasificar bajo otro tipo de objetos, algunos relacionados con aspectos ceremoniales, suntuarios y funcionales. Y bueno, pues esta es una tabla de bienes e inmuebles inscritos en el Sistema Único del Registro Público de Monumentos, Zonas Arqueológicas del Estado de San Luis Potosí, únicamente. Y como verán, tenemos, por ejemplo, equipos de transporte terrestre, tenemos 3 piezas con un folio. Documentos, 179 piezas en 36 folios. Menaje y objetos en general tenemos 483 piezas en 314 folios. Fósiles, 704 piezas en 265 folios. Restos humanos, 2 piezas en 2 folios. Restos arqueozoológicos, 65 en 41 folios. Restos arqueobotánicos, 4 en un folio
y piezas. Tenemos 36,876 en 15,838 folios. En total, el estado de San Luis ha registrado 38,316 piezas en 16,498 folios. Esta información es tomada del Sistema Único del Registro a principios de noviembre del 2021. Esta otra tablita es específicamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde tenemos piezas, 865 piezas en 132 folios, y fósiles tenemos una pieza en un folio, con un total de 866 piezas en 133 folios. El 11 de noviembre del 2020, el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el doctor Alejandro Javier Cermeño, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de establecer las bases para la organización y desarrollo de actividades conjuntas de investigación, acciones científicas, culturales y de difusión de interés para ambas instituciones. En próximas fechas, se prevé la inscripción de bienes muebles paleontológicos, arqueobotánicos y arqueozoológicos de diversos proyectos de investigación hechos por la universidad en todo el estado de San Luis Potosí, con el apoyo del doctor Gilberto Pérez Roldán, el doctor Guillermo Alvarado y el arqueólogo Víctor Hugo Valdovinos Pérez, investigador adscrito al Centro INAH San Luis Potosí. Ojalá y comencemos a trabajar en estos proyectos. Este es el procedimiento de inscripción y asignación del folio real. La inscripción es el ingreso de la información al SUR. Prácticamente es todo lo que les estuve mencionando, todo ese derivado de información es lo que vamos a meter en el sistema. Con ello se genera un folio diario y el cual es un identificador durante el proceso de validación. Va a llegar el momento que cuando se valide, este folio queda nulo. Una vez que ya inscribimos la información en el sistema, le damos validar y nosotros como enlaces tenemos la función de revisar, detectar errores durante la inscripción y retroalimentar con observaciones. Cuando pasa esto, se regresa el folio diario al inscriptor para que realice las sugerencias, las modificaciones, siempre y cuando él esté de acuerdo. Si el inscriptor dice no, se queda la información tal cual, la regresa al validador. Ya que lo tiene el validador, entonces procede a validar ese folio. Ya con el folio real, es el folio, como lo mencionó Brenda hace un momento, ese folio es único. Esa pieza va a quedar registrada con ese folio, el cual es único e irrepetible. Y se asigna a cada pieza que es inscrita en el sistema. Con eso se le está dando ya certeza jurídica de su existencia y ya tiene la protección de ley. La ficha de registro de bienes muebles, módulo de inscripción pública, tiene estos campos. Tiene datos obligatorios y otros datos adicionales. Dentro de los datos obligatorios que debemos llenar en el sistema son el tipo de objeto, forma, materia prima, técnica de manufactura, región y subregión cultural, cronología, dimensiones y fotografía.
Como verán, la mayoría es un menú, es selección. Y nada más lo que son las dimensiones es de llenado libre. Obligatorios, ¿por qué? Si nosotros queremos, llenamos nuestro formato, nuestra ficha, nos hizo falta uno de estos campos de obligatorios, el sistema no nos va a permitir pasar a la siguiente ficha, que es la de antecedentes. Entonces tenemos que regresarnos y llenar ese campo. Entre los otros campos que les comento están las técnicas decorativas, sitio arqueológico, estilo, señas particulares, nombre del monumento y observaciones. Estas prácticamente es llenado libre y solamente tenemos 2 con menú. Este es el sistema. Esta es la bienvenida al sistema. ¿Cómo vamos a accesar? Bueno, pues con número de usuario normalmente es el correo electrónico institucional. Y la contraseña se las asigna el sistema. Una vez que ya tenemos nuestras contraseñas, este es el inicio a la inscripción. Entonces, bueno, es necesario recordar que para la inscripción de piezas debemos contar con el 70% de su totalidad. Si ustedes llegaran a inscribir alguna pieza con el porcentaje menor, se rechaza y se cancela ese folio. Ok. Esta ventana nos indica qué es lo que vamos a inscribir. Vamos a inscribir objetos unitarios, lotes o conjuntos. Obviamente el unitario es una pieza y en automático nos da la cantidad de pieza. Cuando son lotes, ya tenemos que asignar la cantidad de piezas que conforman ese lote. Y por último tenemos el conjunto. El conjunto, el cual incluye tanto el objeto unitario como lotes. Ya que tenemos claro qué es lo que vamos a inscribir, en esta otra captura de pantalla se seleccionó objeto unitario, ya tenemos aquí la cantidad de piezas 1 y tenemos la variante de las naturalezas a inscribir, como ya se los comentamos, que son las piezas, restos arqueobotánicos, arqueológicos, restos humanos, menaje y todas esas. Entonces vamos a seleccionar qué tipo de naturaleza vamos a inscribir. Este es el sistema. Como verán, tenemos aquí unos puntitos rojos, los asteriscos rojos, que son los bienes, los campos obligatorios. Y pues a fin de cuentas es casi todo menú. Aquí otra cosa. Recuerdan que les comenté que si se nos pasaba a inscribir uno de los campos obligatorios y el sistema nos rechaza, entonces nos aparece una ventanita y nos dice que falta información, revisar la ficha. Ya hacemos la corrección. Aquí lo importante es que tenemos que subir nuevamente las fotografías que habíamos agregado porque el sistema las elimina por default. Entonces hay que volverlas a subir. Bueno, ya llenamos toda nuestra ficha de inscripción pública, la cual es prácticamente la descripción de cada una de las piezas que estamos trabajando. Esta es la segunda parte de la inscripción, que son los antecedentes.
Y pues aquí es de llenado. Y aquí es donde vamos a poner lo que mencionaba Branda, la procedencia del bien. Si es de un particular, si viene de un proyecto, si es una entrega de museo al instituto, todas estas variantes. Ajá. Tenemos los antecedentes del registro, es donde les decía, aquí va el número de registro que asigna la Dirección de Registro Arqueológico y ya sea que sea PM, PJ y los números consecutivos con lo que están marcando sus piezas. Y bueno, pues ya ya que terminamos de llenar esto, se genera el folio diario, es este. Ajá. Entonces, después de que ya ustedes inscriptores realizaron esta parte, nosotros revisamos los enlaces, revisamos las fichas para verificar que todo esté bien, ortografía, redacción, si vemos algo que como que no está congruente, igual lo anotamos y se los hacemos saber y entonces ustedes ya son los que deciden si llevan a cabo esas sugerencias. Ajá. Supongamos que entonces ya está bien la pieza, que ya está bien la inscripción y pasamos a lo que es la validación. Ajá. Ya es la validación, es el folio real asignado por el mismo sistema y repito, es único. Este folio real no se repite por nada. Ajá. Y con esto nosotros prácticamente concluimos la inscripción de esa pieza. Y aquí están las cédulas de salida. En este caso es para las piezas arqueológicas. Este es para una pieza histórica, para un fósil y los restos humanos arqueológicos. Y pues, bueno, esto es el sistema y pues no nos resta más que agradecerles por su atención, por la invitación y pues estamos a la orden, ¿no? Aquí están nuestros datos, tanto de Brenda como míos y cualquier cosa con mucho gusto podemos platicarlos, podemos asesorarlos. Esperemos que tengamos otras oportunidades para platicar, convivir con ustedes y hablar más a detalle de lo que es el registro, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta muy completa presentación del sistema de registro y de pues toda la idea del registro arqueológico y sus bases legales. Eso fue mucha información y yo estoy seguro que habrá ahí algunas preguntas. Entonces, no sé si ahí en el público alguien quiere tomar el micrófono para preguntar algo. Todavía están calentando motores, no sé. Hola, público. Bien, mientras que ahí están pensando en sus preguntas, les puedo decir que había un par de
comentarios en el Facebook. Una felicitación por la presentación y gracias por la invitación. Es interesante e importante aprender cómo se cuida nuestra historia. Además que es un trabajo bien exhaustivo. De Carol Luga, saludos a la etnóloga Brenda de la Arpía Mayor. Qué buena presentación por parte de la ponente Brenda. Felicitaciones al evento. Bien, pues eso es lo que tengo aquí en Facebook y ahorita deberían ya estar listos las preguntas. Y ahí tenemos Gabriel Emanuel con una pregunta. Adelante. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por su conferencia, estuvo muy interesante. Mi pregunta es esta, sobre todo ahorita que somos estudiantes y a lo mejor un momento pasantes, ¿no? Pero me preocupa la cuestión de que, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Si esto lo tienen que realizar, ¿de qué manera podemos apoyar, de alguna, en la sociedad para influir, para ayudar el registro, ¿no? Si bien sale información en internet y está disponible y se hacen campañas, pero nosotros como alumnos, ¿qué podríamos hacer? O como estudiantes de arqueología, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esto crezca y se registre las piezas arqueológicas? Bueno, pues como estudiantes yo creo que es importante que nos, ¿cómo se llama? Que nos aproximemos un poco más a lo que es el registro, a la dirección de registro, saber qué más es la arqueología, que la arqueología no es solo excavación, que hay muchas cosas más. Entre ellas es precisamente el registro. Cuando estamos en algún proyecto, muchas de las piezas se quedan en laboratorio. Ajá. Entonces nosotros invitamos a que todas esas piezas pasen a la inscripción. Ajá. Para que se procuren, puedan salir a exposiciones, difundir las piezas, los proyectos. Y bueno, pues nosotros estamos en la mejor disposición, ¿no? No sé tú, Brenda, qué pudieras agregar. Bueno, a mí me parece, para empezar, importante que las instituciones, las universidades abran este tipo de espacios para ir cerrando, ir uniendo esfuerzos entre las universidades y las instituciones, en este caso el INAH, para ir familiarizando a los alumnos desde que están cursando, y también que empiecen con esa costumbre de esa coadyuvancia, ese adentrarse al mundo de la arqueología, no solamente que se quede en el salón de clase y más adelante cuando salgan a campo y hagan sus proyectos, sino que va más allá de cuando sacan, analizan y termina a lo mejor en un museo, ¿no? Esos puentes interinstitucionales me parecen básicos, y este tipo de eventos también ayuda a que ustedes empiecen a saber más, que hay más allá de la universidad, que hay más allá del salón, y lo empiecen a socializar. A mí me parece un método muy, muy práctico, pues de platicar de, oye, fíjate que hoy estuve en una charla en donde me enteré que el INAH, pues resulta que no te quita las piezas si es que las tienes ahí, ¿no? Entonces, es ir como un pasito más a adentrarse a eso que es el INAH, que es lo que en realidad tenemos como labor diaria, y que no se quede nada más con ciertos estigmas. Este es muy, muy común de, no, es que si digo que tengo una pieza arqueológica, me la van a ir a quitar y me la van a quitar y me van a meter a la cárcel porque eso está mal, ¿no? Entonces, es ir no solamente en las redes sociales, en este tipo de eventos,
ir pescando ese tipo de información, investigar más, acercarse en este caso al INAH, ya sea con el arqueólogo Valdovinos, con Beatriz ya ahora que nos conocieron, con una servidora, y pues investigar, adentrarte e interesarte, porque en algún momento cuando salgan se van a topar con el instituto, ¿no? Y estaría bien como ir quitando esos malos, pues sí, esos estigmas que tiene la institución, en particular referente a la cuestión del registro de bienes en manos de particulares, de personas normales, comunes y corrientes, ¿no? Y también esa labor de informarle a la gente que sí es lo que está mal. O sea, la venta, el tráfico, pues las excavaciones estas que hacen de manera ilegal, eso es lo que está mal y eso también sería importante irlo difundiendo de boca a boca. A mí me parece que eso es algo que nos falta tanto a la institución como a esas colaboraciones con la universidad en este caso, ¿no? Ese acercamiento con ustedes, chicos. Y muchas gracias. ¿Más preguntas? Hay que dejar tiempo hasta que el silencio sea incómodo y después salen las preguntas. Ahí hay otra por parte de Sara. Adelante. Chicos, su profesor les está solicitando preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta. A lo mejor me confundí un poco, pero por ejemplo, el registro solo se hace únicamente cuando se cuenta con piezas completas, pero por ejemplo, ¿qué pasa si en dado caso a lo mejor no está la pieza completa? No sé, que se tenga, por ejemplo, un 30 o un 20%. ¿De igual forma se tiene que registrar o no se registra? ¿O qué pasa cuando se tiene solo un fragmento, por ejemplo? Bueno, no es tanto que solo se inscriban piezas completas. Hay variantes, por ejemplo, en el 70%, cuando es menor del 70%, y tu pieza, por ejemplo, es súper relevante para el área que estás trabajando, porque es única que te has encontrado, entonces sí podemos inscribir ese fragmento. Ajá. Y en el sistema vienen, de hecho, un apartado donde dice justificar el por qué. Ajá. Entonces, bueno, insisto, si es relevante un fragmento, aunque sea, digamos, un tepalcate, se puede registrar, pero se tiene que justificar el por qué la inscripción. Uh-huh. Nada más, Sara, nada más para redondear un poco la idea de Betty. Sí, es posible hacer esa excepción si la pieza en cuestión es verdaderamente relevante. La cuestión aquí es que cuando tú inscribes una pieza en el sistema, la estás creando legalmente, le estás fincando una responsabilidad legal al responsable de esa pieza. Si bien existen, o sabemos que el patrimonio arqueológico es importante en sí por su naturaleza, existen también otros tipos de control y de manejo dentro del mismo instituto o dentro de las mismas universidades, como son las ceramotecas, los laboratorios, los números de catálogo y demás, con lo que ustedes podrían llevar ese registro y ese control sin fincarle una responsabilidad legal por una cantidad de tepalcates inmensa, en este caso a un responsable, ¿no? O sea, sí son importantes, todos son importantes, pero aquí estamos hablando de darles una existencia legal, por eso es que se considera el 70% a una pieza completa o semicompleta.
las cuestiones de tepalcates y demás, existen otro tipo de controles y otro tipo de organizaciones que también son válidas, pero tienen otras implicaciones no tan serias como la legal, pero sí de control y de manejo. Gracias. Hay otra pregunta por parte de Paulina. Adelante. Sí, es en el caso del registro. Por ejemplo, aquí en San Luis hay algunas comunidades de Guanajuato que son más cercanas pues aquí a la capital. Y por ejemplo, al momento de querer hacer un registro, no tienen, en el caso de Guanajuato, en estas comunidades, no tienen pues muy cercano un centro INAH o la capital. Entonces, mi pregunta es si, por ejemplo, el centro INAH aquí de San Luis Potosí podría intervenir en este registro o tiene que ser meramente con el INAH del estado. Bueno, en primera instancia debería de ser registro arqueológico, pero también registro arqueológico suele pedir apoyo a cada centro INAH regional. Ajá. Entonces, pueden acudir al centro INAH San Luis Potosí y ya dependiendo de la disposición de tiempo y espacios, pueden realizar esa actividad. Si el centro INAH por alguna razón no puede hacerlo, nosotros vamos a cubrir esa solicitud, pues, ¿no? Y ahí, Gracias. muchas gracias. Y ahí tengo yo una pregunta. La extensión del territorio mexicano es muy grande y hay muchísimos sitios arqueológicos y hallazgos a cada rato. Para hacer el registro de todas estas piezas que salen o que la gente tiene en su posesión, ¿cuánto tiempo tarda la respuesta del instituto y cuánta gente trabaja en eso de ir a registrar las piezas? No hay un tiempo porque recordemos que precisamente somos a nivel nacional, entonces no somos tantos investigadores como para luego, ¿no? Entonces, conforme van llegando las solicitudes, pues ahora sí hasta que tengo oportunidad. En cuanto a respuesta oficial, oficio, tenemos 15 días para darles respuesta. Decirles sí, vamos a hacerlo, o lo vamos a canalizar con el centro INAH y en su momento se les asigna ya un número de registro. Eso sí, dentro de los 15 días. Ajá. Ya para ir a campo, sí ya es muy variado. ¿Quiénes van? Es un equipo interdisciplinario, va un arqueólogo, dependiendo también del tipo de material que se va a inscribir, puede ser un biólogo, puede ser un historiador, va un fotógrafo, va un registrador y el operador. Normalmente son ellos. Antes de ir se les notifica a las personas que para ponerse de acuerdo, a ver qué día puedo ir, qué día me puedes recibir. Ajá. Entonces, sí, el tiempo es muy variado. Insisto, a nivel oficio tenemos 15 días para darles respuesta a ustedes. Ya para ir a campo, sí ya varía bastante. Pues muchísimas. No sé si quieras mencionar algo más, Brenda. Nada más completar un poco. Efectivamente, sí son 15 días de respuesta de oficio administrativo y ya la cuestión de organizar la comisión a campo sí se tendría que hacer en concordancia con tanto las actividades que tenga el Centro INAH San Luis Potosí, porque muchas veces nos apoyamos en ellos, como decía Betty, es una labor nacional y pues no nos damos abasto. Entonces, por eso estamos muy en contacto con personal del Centro INAH, con arqueólogos del Centro INAH, que si ellos podrían llegar a hacer el registro y apoyarnos en eso también es posible. Ya si en algún momento no camina por ahí, ya serían el equipo tal cual como lo menciona Betty de dirección de registro,
que acudiría conforme a las agendas y al cronograma que se tenga para atender las solicitudes. Pero sí, oficialmente serían 15 días. Y si no hay alguna persona que pueda colaborar que pertenezca al centro INAH, sería por parte de la Dirección de Registro. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo pues veo que ya hemos llegado al final de esta sesión y al final del tiempo. Ahorita, por supuesto, salen las preguntas. Avelina, lamento decirte que ya yo creo que si no es una pregunta realmente súper breve, lo intentamos. A ver, Avelina, tu pregunta, pero breve y quizás también la respuesta breve si posible. ¿Sí? Sí, bueno, era más sobre el registro de que si se tiene como también un registro de quienes hacen o quienes solicitan un registro, ¿no? En el sentido de que si hay como personas externas como al gremio, no sé, de arqueólogos o interesados como registrar, referente como a personas de, no sé, de comunidades y así, que se interesen, ¿no? En registrar. No sé si, como si solamente son como arqueólogos o personas que andan explorando o si son realmente personas interesadas, ¿no? En registrar y tener. El registro lo hace exclusivamente personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y sí se tiene un control de quiénes van a registrar, cómo hacen el registro y demás. Es dentro de la dirección de registro que se hace este procedimiento, que se atienden estas solicitudes, y en caso de, como lo comenté, que se pueda pedir o que se colabore personal del instituto, del centro INAH que sea correspondiente, tiene que ser personal adscrito al instituto. No es permitido que alguien que no sea arqueólogo o que sea arqueólogo que nada más, o alguien que se dedica a la arqueología de manera empírica y demás, no es permitido que haga los registros. Eso es solamente personal de la dirección de registro y en caso de que se cuente con el apoyo de los centros INAH, arqueólogos de los centros INAH. Creo que la pregunta iba más bien en quién puede solicitar que se haga. Cualquiera. Cualquiera, ¿no? Eso, Sí. hay gente de las comunidades que tienen estas piezas en su... Cualquier persona se puede acercar al centro INAH para solicitar un registro, quien sea. No hay alguien en particular, no. Cualquier persona puede hacerlo. Perfecto. Y con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por esta muy interesante presentación. Y pues solamente me queda decir que seguimos mañana, el 10 de noviembre, en el mismo horario de 10 a 12, con la presentación de Gustavo Ramírez Castilla, del INAH de Tamaulipas, con la presentación El combate al tráfico ilícito de bienes culturales. Entonces, espero verlos a todos aquí nuevamente el día de mañana. Agradezco muchísimo el apoyo por parte del Servicio de Bibliotecas y de Oscar de Audiovisual, quien se encargó de echar a andar aquí el sistema hoy cuando estábamos luchando con esta computadora. Pues muchísimas gracias también al público y nos vemos mañana aquí nuevamente. Muchas gracias, muy buen día, buena tarde y hasta pronto.